¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Hola, Master, buenas noches. ¿Todo bien? Buenas ¿Y noches, buenas ustedes qué tal? noches. Oye, les quería comentar algo sobre un tema que me parece importante el poder comentarlo con ustedes. Es el tema de los forzamientos. ¿Habían escuchado ustedes alguna vez el término o concepto forzamiento? Pues jugadas forzadas, tal vez. Sí. ¿Tú, Atilio? Eh, Me acuerdo que lo dijo una vez en la clase anterior. Ujú. Ya. Los forzamientos. Eh, hay, hay tres clases de forzamiento. Y si se los nombro, probablemente van a decir, ah, sí, 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 yo lo he visto en los videos del tal y tal y tal y tal. Pero el concepto completo es forzar, forzamiento, jugada forzada, ¿ya? Y o serie de jugadas forzadas. Los forzamientos son la clave para la táctica, ¿ya? Eh, en la táctica están los motivos tácticos que estábamos hablando recién antes de la clase, que hablábamos de, qué sé yo, de la clavada, del jaque a la descubierta, de la desviación, la tracción. Todos esos son motivos tácticos. Y van de la mano con jugadas forzadas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entra el concepto de forzamiento, ¿ya? Que son jugadas forzadas o serie de jugadas forzadas. Entonces, cuando uno tiene una posición, está jugando una partida, eh, normalmente no tienes nadie que te diga en la oreja, oye, aquí juega las blancas y ganan. No tienes a nadie que te diga eso. Sin embargo, cuando uno entrena táctica o hace mucho ejercicio de táctica, se acostumbra a ver motivos tácticos, a reconocer motivos tácticos y también a reconocer patrones. Entonces ahí está la importancia de entrenar la táctica. Pero también hay que tener en cuenta eh, cómo, cómo puedo yo, eh, una vez que más o menos identifico un motivo táctico, cómo puedo encadenar una serie de jugadas para lograr explotar un motivo táctico. Y ahí entra en juego los forzamientos. Con, con los forzamientos yo logro encadenar una serie de jugadas que me terminan, por ejemplo, ganando material o termino dando mate o alguna otra ventaja tal vez posicional. Es un poco etéreo lo que le acabo de decir, pero yo creo que ahora, con lo que les voy a decir ahora, van a entender que es un forzamiento. Hay, Yo ya estoy lo, viendo jugadas forzadas ya. los forzamientos se pueden dividir en tres categorías principales. El primero, los jaques. Los jaques, por ejemplo, obligan al rey o unas piezas del oponente a defenderlo o moverse y suelen ser movimientos directos que restringen las respuestas del rival. Y ahí está la clave, otra clave de los forzamientos. La restricción, el restringir. Restringe al rival, la respuesta, la posición, todo. Entonces, la primera categoría de forzamiento son los jaques. La segunda son las capturas. Las capturas te fuerzan al oponente a decidir entre recapturar o aceptar un cambio desfavorable. O perder material, porque puedo recibir mate, no sé. Eh, Generan transformaciones importantes en la posición. Ya hay otro concepto que está en las transformaciones, que no sé si lo han escuchado ustedes alguna vez. No estoy hablando de transformar la ventaja. Eso no estoy hablando de eso. Eso es lo que pensé. No. ¿Atilio todavía has escuchado el concepto de transformación? Eh, Creo que sí, un poco como transformar eh, un, un punto avanzado podría ser un peón pasado. Eso, muy bien. Sí, justamente, cuando tenemos el centinela, ¿cierto? El caballo en D5 y nos lo capturan, podemos transformar eh,
el peón que está defendiendo al centinela en un peón pasado. Porque estaba la columna abierta y al retomar de peón, eso queda inmediatamente pasado al peón. Correcto, es una transformación. Las transformaciones son, por ejemplo, movimientos de peón, capturas de peón, que transforman la estructura de la posición. Porque ustedes saben que la estructura de la posición se ve a través de los peones. Entonces, cuando hay un movimiento de peón, una captura, o también un intercambio de piezas, ocurre una transformación. Entonces, en las capturas, entonces se generan transformaciones de posición. Y una posición pasa, por ejemplo, de ser una posición abierta, podría pasar a ser cerrada. Por eso que se llama transformación. O viceversa, una formación abierta, o sea, cerrada, podría pasar a ser abierta, y así. Y la tercera categoría de los forzamientos, entonces, son las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Son jugadas que crean peligros inminentes. Por ejemplo, te voy a dar mate en una. O te voy a capturar la pieza en una. Es una amenaza. Entonces, el rival tiene que responder ante esa amenaza y puede perder otra cosa por tener que defenderse contra esa amenaza. El típico ataque doble, cuando atacas una pieza y atacas mate. ¿Qué es más importante? Defenderse contra el mate. Entonces, como se defiende contra el mate, yo le gano una pieza. Entonces, ahí es donde viene. Los forzamientos están totalmente relacionados con los motivos tácticos. Están intrínsecamente relacionados con los motivos tácticos. ¿Ya? Representan los fundamentos entonces que hacen posible las jugadas forzadas. Y ahí tenemos algunos motivos tácticos más comunes, como las clavadas, que le decía yo, la desviación, no sé, sobrecarga, el ataque a la descubierta y todo eso. Entonces, eso. Y respecto a las transformaciones, son cuando cambian las características de la posición, como les decía yo. Un movimiento peón, una captura, un intercambio. Y se altera de esta forma el equilibrio material o posicional o dinámico de una partida. Entonces los cambios en la estructura de peones son transformaciones, transiciones posicionales y esas cosas. Voy a investigar un poco más para en otra clase explicarles bien lo que son las transformaciones, pero por ahora los forzamientos quiero que queden claros que son los jaques, las capturas y las amenazas. Estos son los forzamientos. Y no sé si han visto, yo creo que por eso les decía yo que van a reconocer cuando le diga jaque, captura y amenaza, porque cuando les enseñan o han visto en YouTube a cómo resolver una posición táctica, te dicen primero busca los jaques, busca las capturas y busca las amenazas. Está bien, pero en el fondo todo eso se resume en un solo concepto que se llama forzamiento. Entonces ahora era un preámbulo eso que era importante el mencionarlo. Y vamos a empezar entonces ahora con los finales. Hoy vamos a ver finales y partidas con el peón pasado como tema. ¿Ya? En el diagrama que estamos viendo tenemos entonces una partida jugada entre Ninswich y Rubinstein en Breslau en 1925. Y esta es una partida interesante porque las blancas deciden sacrificar la calidad. Y el maestro juega aquí, jugó torre E6. Y ahí vemos que está dispuesto a sacrificar la calidad. Las negras jugaron rey de 5 y torre por F6. G por F6. ¿Qué opinan de la posición resultante? ¿Qué se puede ver? Bueno, primero que nada tenemos una estructura de peones bastante dañada del negro, con esos peones doblados, el peón de B va a caer,
Y además de eso, tenemos una buena posición porque nuestro alfil está defendiendo la casilla de coronación del peón de la columna B. Otro tema curioso es que hay muchas diagonales donde puedes jugar el alfil. Eso también está muy interesante, ¿sabes? Se puede maniobrar mucho. Y además que el alfil puede defender varios peones con comodidad. Todas las piezas más débiles del blanco están en... O sea, los peones débiles del blanco están en casillas negras. Pueden haber temas como rey B3 para hacer un peón C4 dando jaque, defendiendo al peón pasado de B5. Hay cosas interesantes. Ya. Atilio, ¿algo que veas? Además de lo que dijo Alan, no. Ya. Toda la idea de la combinación radica en que, claro, el rey debe procurar alcanzar una posición ideal, ¿ya? Y va a atacar de frente al peón aislado. Entonces dice el maestro, conseguí ejecutar este oculto plan, aunque podría haber sido frustrado, porque Rubinstein parecía no estar familiarizado con los postulados de mi sistema. Hay que hacer una salvedad de que los jugadores llamados hipermodernos, los que se oponían o sea, trataron de impulsar la nueva forma de juego, entre ellos estaba Rubinstein. No es que Ninswitch solo hubiese iniciado este movimiento, no. Estaba Ninswitch, estaba Reti, estaba Tartakower. Creo que a Capablanca también lo incluyen entre los hipermodernos. Creo, no estoy seguro. Voy a investigar eso. Y otro maestro más que no recuerdo quién era. Pero no estaba solo Ninswitch. Habían varios maestros que tenían estos de la escuela hipermoderna. Entre ellos Reti. El más importante de todos era Reti. Que a veces se dice que con grandes maestros del tablero de ese libro, Reti también hace una especie de libro con el cual establecer las nuevas ideas de la escuela hipermoderna. Pero en fondo Ninswitch con mi sistema es el que más ha ganado terreno con eso. Bien, entonces, según Ninswitch, Rubinstein no está familiarizado con los postulados de su sistema. Claro, porque él está recién sacando estas ideas. Pero me parece que Rubinstein ya también las conocía. Y en el caso de este final que vamos a ver, fue un pequeño error técnico nomás que cometió Rubinstein más que no saber el sistema. Estoy viendo algo interesante con negras. Puede ser con rey C4. Ya. Haciendo una amenaza hacia este peón si llegara a capturar en B5. Uh-huh. Si el peón llegara a avanzar, por ejemplo, puede haber una torre D7 atacando la casilla C7, o sea, por lo tanto el alfil no podría maniobrar para defender el peón eslavo en A. Uh-huh. Ya, interesante. Eso. Interesante. Bueno, las negras acaban de capturar la carta, así que tienen que esperar la jugada de las blancas. Pero sí, está interesante. Está interesante como plan el meterse en rey C4. Está bien. Bueno, seguramente por eso Ninswitch juega A por B5 primero. Bueno, dice el maestro, no conozco ningún otro final en que la lucha del rey por alcanzar la posición ideal se ponga tan radicalmente de manifiesto. Bien, jugó entonces aquí el maestro Rubinstein, jugó C4. Rubinstein es uno de los maestros, junto a Capablanca, de los maestros de la antigüedad de esta época, que mejor juega los finales. El otro buen finalista me parece mucho que es Lasker. Bueno, todos los campeones mundiales tienen que ser buenos finalistas. Pero Rubinstein no fue campeón mundial. Sin embargo, es uno de los más conocidos campeones mundiales sin corona. Es uno de los fuertes finalistas que hay en esta época. Bien, acá el blanco capturó alfil por H6, torre H8, se pierde el peón también.
alfil G7, torre por H5 y alfil por F6. Ahora, el peón de B está un poco pasado, ¿cierto? Está bastante peligroso, así que juega rey C5, rey D2 y rey por B5. Ya hemos llegado a un final en donde las negras tienen una torre y 2 peones contra un alfil y 3 peones. ¿Cómo evalúan ustedes este final? A ver, Atilio primero. ¿Hay igualdad? ¿Hay ventajas? ¿Hay chances para ambos lados? ¿O está tablas muertas? Me parece que los dos bandos tienen chances de ganar. Las blancas por el alfil tiene maniobras por las diagonales y las negras en la torre en las columnas. Y es Ya. Ya. ¿Y tú, Alan? Bueno, yo por lo menos veo un juego interesante para las blancas, porque en verdad, a pesar de que no tienen la calidad, tienen un peón de ventaja y tienen un alfil que se puede situar en D4 defendiendo al peón débil en F2 y también defendiendo al peón en C3. Entonces está bastante interesante porque el blanco puede utilizar eso para tratar de presionar las otras piezas, mientras que realmente el negro no le ve un plan claro. Además que está bastante lejos de poder de atacar tanto con la torre, con el rey a un peón. Ya. Ya. Bien. Bueno, el maestro llamó a esta jugada la clave de toda su combinación. Rey de 2. ¿Cuál es la idea? Él va a venir aquí a F4 y va a presionar sobre esto, sobre ese peón. Esa es la idea del maestro. Incluso podría pasar por E5 y tratar de ir en contra del peón en C4, teniendo el alfil en D4, por ejemplo. Claro. Y si le hace una descubierta, captura con rey y no pasa nada. Y el negro capturó en B5 y comienza la marcha inexorable. Rey E3, rey C5 y rey F4. Y la verdad es que no ganó la partida el maestro. Simplemente aquí jugaron rey D5, F3 y quedaron en una fortaleza. Aquí no le conviene a las blancas el jugar G4. Y por otro lado le conviene quedarse aquí porque no tiene jaques por ningún lado. Y puede deambular con su alfil por toda la diagonal. Puede estar aquí en D4, G7. Puede estar ahí. Y el negro no tiene cómo progresar. Sin embargo, cuando hizo rey D2, el negro tenía torre H6. Y acá, por ejemplo, el blanco podría haber jugado alfil D4. Rey por B5. Rey E3. Torre E6. Y aquí, por ejemplo, rey F4 habría sido un error. Porque vendría torre de ese corona. Torre E4. Torre 4 jaque. Por ejemplo, podría haber jugado rey F3 y acá una maniobra interesante del negro, rey A4. El blanco podría haberse empezado a jugar con el alfil, rey B3, alfil G7, rey C2, alfil F6. Molesta un poco la torre del alfil ahí, se vuelve la torre, alfil D4, rey D1, alfil E3,
tratando de evitar de alguna forma que las negras progresen. Sin embargo, rey E1. ¿Qué estamos viendo? Que el negro está atacando los peones blancos. Podría haber seguido, tiene que jugar algo. Algo tiene que jugar el negro. Perdón, el blanco. Juega, por ejemplo, alfil F4. Y torre E2. Alfil E3. Torre C2. Alfil D4. Torre D2. Y ahora está en una especie de Suxuan el blanco. Tiene que jugar algo. Si juega ahí, torre D3 y pierde el peón. Si juega acá, por ejemplo, rey F1 y nuevamente tiene que jugar. Si juega alfil D4, torre D3 y cae el peón. O si alfil F4 o rey F4, simplemente torre por D4. ¿Ya? Master, podemos ver un momento la posición del jaque, del primer jaque. Sí. Torre 4. Ahí. Ajá. Aquí en esta posición, por ejemplo, si hiciese torre por D4. Torre por D4 no da nada. Sí, ya. Ahora, Sí. Torre por D4. Juega ahí. Acá. No, espérate. ¿Cómo fue esto? No. Torre por D4. Aquí. Peón por. ¿Cierto? Si acá tengo esa. Si esa tengo esa. Entonces. ¿Y si adelantaba mi rey primero? Ya. Ahí. Se adelanta el rey. Ajá. Ahí. Ahí. Rey B4. Ajá. Sí. Ya, por ejemplo. Puedo hacer. No puedo hacer. Sí, puedo hacer acá. Entonces ahí. Se juega ahí. Rey B3. Rey B3. No, avanza nomás. Van a llegar los dos a coronar. Peón C3. Ajá. Sí, corona al mismo tiempo y tienes peón de ventaja. Claro, tengo la iniciativa con negra, ¿no? Porque juego primero, pero Te lo tiro no un sé peón si de sirve menos. mucho. Sí, Y al sí, momento cuando que me menos. haga jaque, viene la dama a colaborar. Sí, no hay un jaque así muy conveniente tampoco. Bueno, listo, nada más tenía esa duda. Ya. Bueno, entonces ahí una pequeña imprecisión, según el maestro, que le permitió volver a la partida en el fondo. Y de esta forma se dio cuenta seguramente que no podía imponer el avance de G4, calcularía todo eso y decidió construir una fortaleza. Y ese es otro concepto importante que hay que tener en cuenta en los finales cuando hay una diferencia de calidad como en este caso. Que uno puede construir una fortaleza. ¿Qué quiere decir una fortaleza? Una fortaleza aquí se refiere más que nada a que tú construyes una estructura con las piezas. Que no permite avanzar al rival, básicamente. Las organizas de tal forma que no se pueden atacar. Evitas simplificaciones, por ejemplo. No tienes debilidades. Y la ventaja de calidad del oponente no puede imponerse por ningún medio. Acá no hay ninguna forma a través de la cual alguna combinación la torre pueda someter al alfil. No puede, porque el alfil tiene un ancla en D4 y si llegara a configurarse, no sé, una posición en la cual se ataque con rey y torre aquí en D4, podría darse tal vez que exista G4. ¿Sí? Entonces
el que exista G4 evita que la torre venga a hacer esta maniobra en el fondo. Queda entonces un tema de tablas, porque ninguno de los dos se puede arriesgar. Podría entregarse la torre por el alfil en D4, si es que el blanco coloca la torre, o sea, el alfil en D4, y en ese caso tal vez tendría G4. O podría darse que sencillamente el blanco jamás que coloque su alfil en D4 y se quede aquí entre G y H, o entre H y F6. Eso es más o menos el concepto de fortaleza en finales. Se hace sobre todo cuando uno está en desventaja. Ya. Vamos a ver otro final que se jugó entre Hansen y Ninswich. En este caso es un tema de rodeo. ¿Conoces el concepto de rodeo, Alan? No lo he escuchado. ¿Y Atilio? ¿Podrías explicar un poquito en qué consiste el concepto de rodeo? Según lo que sé, podría explicarse como cuando en un final de rey, peón contra rey, o de que ambos bandos tienen peones, un rey rodea al otro para atacar por otra dirección, por atrás, podría ser. Y, como por el lado, ¿cierto? Sí. Y amenazar entrar en la posición. Ya. Está, por Sí, ejemplo... pero por lo menos aquí pasa que todo está trancado, o sea, el flanco de rey está completamente cerrado entre los peones. Está el concepto de oposición, ¿cierto? Entonces, sí, con el rodeo, como que se evita la oposición, así como asalto de caballo. Se mueve el rey como asalto de caballo. Con respecto al otro rey. Sí. ¿Ya? Y eso es a través de filas o diagonales o columnas. Y busca de esa manera infiltrarse en el campo enemigo, accediendo a casillas clave, por ejemplo, las casillas críticas. No sé si te acuerdas de las casillas críticas. Se ataca las casillas críticas con maniobras de rodeo, por ejemplo. De esa forma... No recuerdo con precisión. Ya. Pero de esa forma puedes atacar, por ejemplo, peones que están débiles y ganarlo. Bien, veamos el tema mejor con el ejemplo. Y va a quedar claro, yo creo, el rodeo. Bueno, las negras jugaron rey C7. ¿Cuál es la amenaza del blanco? C3, ¿cierto? Sí, ese peón ahí, sí, C3, y si captura ya el blanco toma una bastante buena posición de avanzada, de cierto modo. Claro. Por ejemplo, si jugaban C4, las negras tenían rey B6. Si C por D5, C por D5. Y ahora, si rey C2, rey A5, ganando un tiempo. ¿Ya? También había un jaque con peón C5. ¿Cómo? También había un jaque con peón C5. ¿A dónde? En rey... Ahí. Ajá, ahí. ¿Pero de qué te sirve? ¿De qué sirve? No en particular, pero... No sirve. Todo lo contrario. Con mayor rapidez va el rey acá a penetrar. Por ejemplo, a ver. Claro, tienes huecos por todas esas casillas blancas. Te alejas y inmediatamente le abres casillas al rey negro. Sí. Por eso hace C por B5, porque claro, mantiene más posibilidades, porque están... Bueno, estos planes aquí evitan entrar por todos lados. Claro.
C por B5, C por B5. Nada puede entrar por acá. Entonces está todo por aquí. Esta es la casilla clave en el fondo. Y eso está inaccesible. Entonces el blanco va a tratar de venir acá. Tratar de defenderse. Pero el blanco está más cerca de esta casilla importante. Y, por ejemplo, ¿cómo podría reaccionar el blanco? El problema es que si haces rey B3, entonces tampoco llegas a nada porque me haces eso. Sí. Tal vez hay que buscar más bien como triangular un poco, como un rey B2 o algo así. Y, por ejemplo, si busca cambiar peones con A4 o A3, tengo eso. Y aquí queda... Sí, estás más cerca. Este es el caso que hablábamos de cuando avanzar un peón pasado. Cuando se ofrece como cebo. Si capturo ya. Y aquí entra el rey, lo que mencionábamos al inicio del repaso de la clase. Entonces, Es una posición totalmente ganadora para las negras. rey A5 podría ser tal vez rey B2, tratando de guardarse un tiempo. Pero aún así creo que tengo rey A4. Y acá, ¿dónde juega el blanco? Tal vez tenga rey C2, pero ahí tengo rey A3. Y rey B1. Rey B1. Y ahí le tengo B3. Y si cambia, me vengo por... Ya tienes otra vez. Claro. Tienes posición, claro. Rey A5 es tremenda jugada porque no se puede hacer ni rey B2 ni rey B3. Ni rey B2 ni rey B3. Entonces... Es interesante esto del rodeo. Juega C3. Juega más prudente el blanco. Eso es lo otro, que en los finales hay que ser muy prudente al momento cuando son finales de peones, al momento de lanzar los peones. Hay que guardarse muchos movimientos a veces. Sí, a veces es mejor no mover los peones en la medida de lo posible, porque puedes entrar en un subso en que termina realmente mal. Correcto. Entonces, el negro, juega rey B6 y capturó acá el blanco. Y ataca el peón. Este es el ataque frontal que le llama el maestro. El rey ataca de frente al peón. Ese es el ataque frontal. Y el blanco tiene que defender. Puede ser con C3 o puede ser con A3, pero si hace A3, rey A4 gana. Rey A4 gana. Entonces le queda C3. Pero ante C3 gana la maniobra de rodeo. Esa es la maniobra de rodeo. ¿Te fijas que es como asalto de caballo? Esa es la maniobra de rodeo. Y acá está perdido el blanco. Totalmente perdido. Me voy a jugar a 3. Y podría, por ejemplo, jugar rey B2, pero se le cae el peón de B4. Entonces no tiene... No tiene nada que hacer. No tiene juego. Entonces ese es el rodeo. Eso es un final interesante. Entonces jugó así. Muy interesante, sí. Ahí. Y maniobra de rodeo con la que termina ganando. Estoy seguro que esto debe ser bastante habitual en finales de peones. Claro. Y no lo conocía. Movimiento entonces de rodeo, dice el maestro, que tiene éxito, pese a la pérdida de un peón como consecuencia de la parálisis de las fuerzas blancas. El tercer ejemplo, esto se jugó entre Tarrach y Berger en Breslau en 1889, el famoso Tarrach, el enemigo de Niswitz. Entonces en este tercer ejemplo, vamos a colocarlo el ejemplo, donde está Tarrach contra Berger. Ahí está, ese es el ejemplo. Se ilustra la desviación que puede provocar un peón libre alejado. La fase precedente a la partida hasta el cambio de dama puede verse en la partida número 6. Bueno, aquí estamos ya, esta posición que estamos viendo que surge en la partida número 6
después de la jugada, antes de la jugada 37. ¿Ya? La jugada 37 fue rey G1. ¿Cuál será más o menos el plan? Atilio, ¿cuál será más o menos el plan? Yo creo que llevar el rey a E5, para tal vez hacer un D5 y eh, intercambiar peones si, si es que el blanco deja y apoyar el peón de A y D porque están sin peones adyacentes. Ya, ya. Bueno, ahí tenemos tres debilidades fuertes en el blanco, en el negro, ¿cierto? Los peones aislados. Y estos están doblados incluso. Eh, bueno, aquí los buenos son los blancos, por si acaso. El jugador de blanca es el que trata de ganar. ¿Qué podría haber del blanco que sea bueno? A ver. ¿Qué piensa que? Perdón, el blanco. Ujú. Bueno, ir en contra de los peones doblados probablemente y tratar de sacar un peón pasado en la columna B. Ya, correcto. Acá tenemos entonces dos peones que son peones, uno que es candidato a peón pasado, que está protegido, y tenemos una mayoría. Entonces, ¿cuál es el ingrediente principal para obtener un peón pasado? Es cuando tenemos una mayoría. ¿Ya? Cuando hay una mayoría, es mucho más probable crear un peón pasado. Entonces el blanco aquí puede crear un peón pasado en algún momento. Por otro lado, el blanco tiene que tratar de atacar los peones aislados que tiene el negro. Son debilidades estas en el fondo. Entonces inicia el blanco su marcha hacia el centro, el negro también, y aquí se podría haber capturado también E por D5. Habría jugado rey de 6, rey de 2 y una jugada de espera. Si rey C5, por ejemplo, F4, y ya es evidente que el negro tiene problemas, porque cuando llegue el rey aquí a D3, va a empezar a quedar el negro, por ejemplo, cuando vaya a D5, le van a meter D4, perdón, B4, y va a quedar sin movimiento. Entonces ya con eso, con F4 ya comienza el blanco a ganar la partida. Porque si por ejemplo acá podría venir esa, si captura, captura, y... No, primero hay que jugar rey de 3. Hay que jugar rey de 3 primero y después en algún momento meter B4. Aquí se estaba colando por acá. Pero el blanco juega E5. Sigue rey E6. Rey E2 tranquilo. Rey por E5 y rey de 3. Y de esta forma el blanco ha conseguido frenar a los dos peones pasados y doblados del negro. Acá intentan las negras hacer H5 para tratar de hacer algo. Y el blanco tiene su victoria acá, con su mayoría de peones en el flanco dama, donde va a quedar un peón pasado. Habría sido tal vez más importante haber jugado H4 acá. A ver, creo que el maestro lo nombra eso. Era preferible jugar H4 antes, claro. Aquí, en vez de A3, era preferible jugar H4. Y ahora son las negras las que juegan H4. Buena. Se crea una posibilidad para más adelante. Bueno, el blanco juega B4, A por B4, A por B4 y tenemos un peón pasado alejado. ¿Qué pasa cuando hay un peón pasado alejado, Atilio? Eh, Se puede ofrecer como sacrificio, porque al estar alejado, el rey que lo va a capturar queda
lejos del centro. Ya, muy bien. Rey D6, rey por D4, rey C6, B5, rey por B5, rey por D5. Y rey de B4, pero ya el resto es cuestión de técnica, como dicen los maestros. Este rey aquí es un muro para el rey negro. No lo deja pasar. Es un verdadero muro. Entonces ahora cuando avanza los peones va a tratar de llegar aquí. El rey blanco va a poder atacar los peones negros. Y este no va a poder llegar tan rápido a atacar los peones blancos. ¿Se alcanza a ver eso o no? Sí, claro. Está bastante lejos el peón negro de sus propias piezas. Sí. Dice, ahora esta desviación es menos significativa que en el caso mencionado anteriormente, en el caso de Hansen Minswitch. Pues tras la captura de los peones G y H, las negras necesitan menos tiempo para promover su peón H. El final es interesante gracias a los errores cometidos. El final en definitiva fue ganado por las blancas, una vez omitida por las negras una posibilidad de tabla. O sea, que aquí todavía hay posibilidades de tabla. Pero, sin embargo, ganó el blanco. Ya, muchachos, queda pendiente la partida entre Ninswitch Alapin, Ninswitch un aficionado, Ninswitch Nilsson y Ninswitch Betting. Así es que queda todavía bastante del capítulo 4 del peón pasado. Preparen ustedes sus consultas para la próxima clase con respecto a lo que no hayan entendido de esta clase y del repaso que hicimos de la clase anterior. Y nos vemos hasta la próxima clase, muchachos. Chau. Chao, Master, hasta luego.